en Mateo capítulo 14, vayan abriendo sus Biblias, 14 versículos 19 al 20. Después que Jesús hace el milagro de la multiplicación, le dice a sus discípulos: luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Y ahí viene la pregunta: vos, ¿de qué lado estás? ¿De los que se recostaron? Acá dice se sentaron, pero en la Reina Valera, la Biblia de cristianos, dice se recostaron en el pasto, o estás del lado de los que sirvieron. Acá tenemos dos bandos: los que se recuestan, los que se sientan y los que sirven. Y yo digo, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado quiero estar? ¿O de qué lado quiero seguir permaneciendo? ¿De los que se sientan o los que reparten? ¿A quién ama más Dios? ¿Los que están sentados o los que reparten? A los dos. Dios ama a los que se sientan y los que reparten. Porque Jesús no murió solo para los que reparten, sino que murió para los que reparten y para los que están sentados. Tampoco está mal estar sentados. ¿Saben que hay fanáticos o apasionados por el recostarse en los pastos? Y su versículo lema es el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará, sobre delicados pastos me hará descansar. Y viven toda su vida cristiana en delicados pastos. ¿Está mal eso? No. Está perfecto, si lo dice la Biblia. Y aparte David nos dice, Él es nuestro pastor y nos lleva a delicados pastos para sentarnos, y viene y nos trae el sanguchito de pescado. Y está buenísimo. Pero hay otros que los que sirven, que su lema, su palabra rema es: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Cristo y enseñarles todas las cosas que yo los he enseñado. O sea, que acá tenemos dos lados. De los dos lados está bien. Acá no quiero predicar acerca de qué lado está bien o de qué lado está mal. Lo primero que tenemos que saber es que Dios ama a todos por igual, los que sirven y los que se sientan. Pero yo personalmente, ¿qué quiero? ¿Quiero sentarme toda la vida y que me den de comer? ¿O quiero formar parte de los que sirven? Los que se sientan, en esta oportunidad vemos que fueron, escucharon palabra de Dios, Jesús les habló, enfermos fueron sanados, recibieron el alimento, se saciaron y se fueron a sus casas. Pero al otro día, ¿qué le empezó a agarrar en la panza? Hambre. ¿Qué tuvieron que hacer? Salir a buscar comida. Y al otro día, salir a buscar comida. Y al otro día, salir a buscar comida. En cambio, los que repartieron, dieron, ¿y cuántas canastas sobraron? Significa que sobraron una canasta por cada discípulo. Sus discípulos en ese momento comieron, y al otro día, comieron. Y al otro día, y al otro, ya lo tostaron un poquito porque el pan se endurecía. Pero había. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace el milagro, lo hace para los que se sientan, pero tiene un límite. Pero los que sirven siempre reciben más. El que sirve siempre recibe más, siempre. Por eso a veces uno ve a una persona que está sirviendo a Dios y Dios lo bendice. Y dice, pero ¿cómo hace? El que pregunta cómo hace para que Dios lo bendiga mucho, ¿sabe cómo está? Así. ¿Cómo hace para que Dios lo bendiga tanto? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me encantaría tener la vida que tiene este? Pero el que sirve es el que le da de comer. Pero después Dios bendice al que está sirviendo. Entonces, otra vez la pregunta, no te olvides, ¿de qué lado estás o de qué lado querés estar? Cuando uno está recostado, está en la multitud. Y en la multitud uno pasa desapercibido.
es la multitud son las masas. Y es fácil andar en masa, porque la multitud va para allá y vamos todos para allá. La multitud va para aquel lado y vamos todos para aquel lado. Es fácil. Estar en multitud es fácil, pero personalmente sos uno más. Sos una persona media, digamos. No, ni fu ni fa, diría mi abuela. Nada, ¿no? Estás. Dios te bendice, Dios te da el alimento, está perfecto. Si uno quiere llevar esa vida así, está buenísimo porque Dios te ama igual. Dios los ama a los que están recostados. Pero son la multitud. En cambio, hay personas que son destacadas y que dicen, no, yo quiero marcar historia. Yo no quiero pasar entre la multitud. Yo quiero que hablen de mí cuando yo ya no esté más acá. Que digan, ¿te acordás de...? Por ejemplo, entre la multitud se destacó una mujer que tenía una enfermedad por 12 años. Dice que la multitud presionaba a Jesús, pero hubo una mujer que se metió entre todos, tocó el manto y fue sana. Una que marcó la historia. Una que se destacó de la multitud y que es nombrada en los evangelios. La multitud iba con Jesús y todos querían llegar a él y hablar con él. Y hubo un chiquitito que pasó la multitud y se subió a un árbol y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, bajá que hoy voy a tu casa. Alguien que se destacó de la multitud y que tuvo el privilegio que Jesús fue a comer a su casa y su vida fue restaurada. Bartimeo, la multitud iban con Jesús y el ciego tirado ahí dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús ahí dijo, hay alguien que se destaca de la multitud. ¿Quién gritó? Todos gritaban. Jesús tenía esa cosa de loco. ¿Cómo quién grita? 25.000 millones de personas gritándote y vos preguntás quién gritó. No, hay alguien que se destaca del resto. Hay alguien que quiere marcar historia, que es diferente. ¿Quién es? El ciego. Llámelo. ¿Qué querés? Recobrar la vista. Recobró la vista. Se destacó en la multitud y quedó en la palabra de Dios. Las multitudes son multitudes que reciben bendición de Dios. Pero lo que se destacan son los que están del otro lado. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado querés estar? ¿Estamos en las multitudes? Son las que reciben los milagros de Dios y se quejan. De todo. No, que se quejan de esto, se quejan del otro, que se quejan. Anoche hablábamos con Lau de esto, los que se quejan, y tuvimos una charla fuerte. Un debate fogoso. Los que se quejan, pero no hacen nada. Hay cristianos que se lamentan de cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está afuera? Está peligroso. Si ves los noticieros, está como más peligroso. Lees los diarios, las noticias, todo como que no querés salir. No, que pasa esto, que pasa lo otro, que esto, que lo otro. Y los cristianos dicen, no, ¿cómo está el mundo? La verdad, la oscuridad. Escuché una predica que el pastor decía, cristianos que dicen, qué oscuro que está el mundo, la oscuridad del mundo, qué peligroso el mundo. Eso es la multitud. La oscuridad es oscura, porque es oscuridad. Ya sabemos que en el mundo hay oscuridad. Ahora, los que no forman parte de las multitudes, que dicen qué oscuridad hay en el mundo, son los que sirven, que tienen que decir, pará, che, si el mundo está oscuro, yo soy la luz. ¿Qué hago? Encerrado. Tengo que salir y llevar la luz de Cristo. Entonces, tenemos el mundo, no porque el mundo sea malo, sino porque nosotros perdimos territorio y guardamos la luz, como dice la palabra, bajo la mesa. Los discípulos eran los que salían con la luz del Evangelio. Continuaron el trabajo de Jesús. Las multitudes es hasta el día de hoy que se siguen quejando de lo peligroso que está afuera. Mientras siguen sentaditos comiendo. Y está perfecto porque Dios los ama igual. Pero los que quieren servir es el tiempo de decir, hay que salir. ¿Dónde está la oscuridad? Afuera. Vayamos afuera. Vayamos a servir afuera. Vayamos a llevar la salvación afuera.
Si quiero ser de los que sirven, tengo que ser luz afuera. Llevar esto que hoy aprendemos, cuando salgo, empezar a ponerlo en práctica. Los que están en la multitud sentados en delicados pastos, ¿saben qué? Van a esperar al miércoles para venir a la iglesia y volver a comer. Y está buenísima, porque cada vez que venimos Dios nos alimenta. Y después van a esperar el próximo domingo para volver a la iglesia para que Dios los alimente, y está buenísimo, porque Dios nos alimenta. Los miércoles y los domingos venimos a comer, que nos alimente. Pero los otros días tenemos que salir a servir. Entonces descansamos el momento que hay que descansar sobre delicados pastos y que Dios nos debe comer. Pero después de eso salimos a servir. Marcamos la diferencia. Los que repartieron estaban cansados. Acababan de llevar al sepulcro a Juan el Bautista. Ellos también estaban tristes. Imagínate una situación que vos estás viviendo así, que acabas de enterrar a un amigo, un familiar, alguien. Uno no está con ganas de ayudar al otro. Te querés ir a tu casa y descansar, darte una ducha, estar tranquilo. Y te encontrás con que cayó visita a tu casa y ya están adentro de tu casa. Así le pasó a ellos. Llegaron y ya estaban todos así como sentaditos. Como hoy antes de empezar la reunión que estamos todos así. Así estaban las multitudes. Y bajaron y empezaron a servir. Jesús multiplicó y dijo, Jesús, tanto tenés que dar. Y les dio a todos. Pero tuvieron recompensa. Una canasta cada uno se llevó de panes y peces. Porque Dios al que sirve, Dios lo bendice muchísimo más. El que reparte, se queda con la mejor parte. No sé si es bíblico, pero para mí se lo comieron, veía un versículo. Yo hubiese terminado así esta historia. Porque es verdad. Cuando vos repartís, estás mirando lo más rico, lo dejás para el final. Che, yo me como esto, te haces pobrecito. Los discípulos sabían que repartiendo, que sirviendo, siempre tenían un plus, siempre tenían algo que las multitudes no lo tenían. ¿Por qué? Porque estaban en la intimidad, en donde las cosas sucedían. Las multitudes vieron que repartieron. Esperen que, si no me suena, vieron, soy un hombre importante. Ponelo en modo avión que me olvidé. Las multitudes vieron los panes y los peces que fueron repartidos, pero los discípulos vieron cuando Jesús levantó los panes y los peces y de repente aparecieron canastas llenas. Eso no se lo borran más. Eso te hace acercarte más a Dios y decir, Pedro, Juan, Mateo ahí, loco, no nos apartemos de esto, porque mirá, cualquier día que tengamos hambre antes de pedir delivery, le tiramos un pancito así y tenemos para toda la cosecha. Y vivían experiencias únicas. Las multitudes recibían, pero los que repartían vivían cosas únicas. Después de eso, Jesús despide a las multitudes, le dice a los discípulos, suban a la barca, vayamos al otro lado, ahora yo los alcanzo en el camino. ¿Qué tenés? ¿Una motojeep? ¿Una motoski? ¿Qué onda? Bueno, los discípulos fueron, Jesús le dijo, chao multitudes, gracias a todos. A todos, sí, chao. Besito, saludo a la familia. Y aparece Jesús caminando por el agua. Porque después de eso viene eso. Las multitudes no lo vieron a Jesús caminando por el agua. Solo los discípulos y Pedro que le dijo, si sos vos, decime que vaya que voy. Vení Pedro, voy. ¡Ah! Y toda la historia que sabemos. Lo vivieron los que trabajaron, los que repartieron, los que estaban cerca de Jesús. Entonces, ¿de qué lado querés estar? ¿De vivir cómodamente sentadito en el pasto y que Dios te alimente? ¿O decir, no, yo me juego? Yo no quiero ser uno más. Yo quiero vivir experiencia con Jesús que me rompa la cabeza. Es como yo digo, yo leo la palabra y leo a Jesús y digo, este tipo estaba loco. Con todo respeto, ¿no? Pero a mí me vuela la cabeza. Y me aumenta la fe, porque quiero estar cerca, quiero estar ahí. Lo de las multitudes, yo le decía, eran personas que no van a marcar la diferencia, que no van a marcar la historia. Son uno más, son un ser humano promedio. Como le decía, ni fu ni fa, nada, están ahí.
Pero los que reparten son los que marcan historia, los que se arriesgan. Son los que dicen, no, pará, yo no voy a ser uno más. No voy a ser un ser humano promedio, porque Jesús murió, entregó su vida y resucitó, no para que yo sea uno más, sino para que cuando esté afuera, yo sea el Hijo de Dios. Que todos me conozcan y me digan, ese tipo va a la iglesia y está loco. Yo quiero que la gente diga, ese flaco te vuelve loco hablando de Dios. Vos le hablas de cualquier cosa, le hablas de fútbol, y el chabón te habla de fútbol, pero no sé cómo terminás hablando de Dios. Ni le hables. Pero si tenés un problema, acércate porque él te puede ayudar. Esas son las personas que están de este lado, de los que sirven. Que a pesar de sus problemas y sus cosas, Dios llama y ellos están. No importa nada. Porque saben que Dios no solo los va a bendecir, sino que va a darle unas bendiciones sobrenaturales. Ale recién contaba el testimonio de la casa. Eso es sobrenatural. Que diga, mirá, yo ya pagué esto, así que tenelo. ¿Por qué? Porque sirve. Ustedes se van a ir dando cuenta que los testimonios que cuentan son generalmente las personas que están de este lado, las que sirven. Porque en las multitudes no reciben el milagro de Dios, reciben el pan de cada día, el alimento de cada día. Pero los que sirven y reparten son los que tienen siempre testimonios para contar. Siempre. Se cayó alguien. Entonces, ¿vos qué querés? ¿Conformarte? O decir, no, yo quiero más. Yo no me conformo, yo quiero más. Yo quiero servir a Dios para que Dios me bendiga. Y cuando Dios te bendice, lo hace de una manera sobrenatural. Lo hace mucho más de lo que nosotros pensamos y pedimos. Por eso yo te desafío a que te sumes a esto. A pasar de este lado. De repartir. Lo que tenés, repartilo. Dios entregó su vida por todos. Y es tiempo de estar del lado de los que reparten. Los que reparten el amor de Dios, los que reparten una oración, un llamado por aquel que no está viniendo. El que sirve a Dios siempre se queda con la mejor parte de la bendición. Por eso uno sirve a Dios por amor y porque sabe de que Dios siempre lo bendice. Siempre.